Capítulo 91. Cita doble, no canónico, fue una idea tonta, pero todas las ideas tontas de Ruby y Ben terminaron de una manera que prometía una buena historia. Y esta probablemente iba a ser una de sus historias más tranquilas. Ya sabes, una que no terminara en llamas. Ruby había oído hablar de una cita doble a ciegas en Mistral, donde una pareja cenaba con otra y quizá entablaban una buena relación. Parecía bastante agradable. Adoraban a sus amigos, la verdad, pero conocer gente nueva no venía mal. Y, seamos sinceros, los demás miembros del Escuadrón Z a veces podían ser un rollo. Así que cuando por fin llegó la noche, Ben esperaba que él y Ruby se encontraran con alguien loco, o raro, o algo. Ni siquiera lo sabía. Las personas con las que coincidieron eran todas esas cosas. Ambos tenían el pelo en tonos naranja, uno brillante, el otro más rojizo. Ambos eran altos y guapos, uno con un aire pícaro y atractivo, el otro casi de modelo. El chico tenía el ceño fruncido permanentemente, mientras que su pareja les sonreía radiante a Ben y Ruby. Ben sintió una atmósfera incómoda y sofocante, algo casi palpable. Bueno, empecemos con las presentaciones, dijo. Soy Ben Tennyson. Y yo soy Ruby Rose. Añadió obedientemente su novia. Soy Orihime Inoue, y este es mi novio, Ichigo Kurosaki. Ben hizo todo lo posible por mantener el contacto visual con Orihime. Le costaba mucho, y a Ruby también, seamos sinceros, porque no solo era guapísima, sino que también tenía un cuerpo imponente, y su pecho ejercía una fuerza gravitacional difícil de ignorar. Además, presentía que si alguno de ellos miraba su pecho, Ichigo los mataría al instante. De hecho, a Ben le recordaba a Kevin. Un placer conocerlos a ambos, dijo finalmente Ben. Unos minutos después, los encontraron sentados en una mesa entre muchos otros, todos llenos de citas a ciegas. Los organizadores del evento repasaron las reglas, pero Ben solo escuchó a medias. Sintió la mirada de Ichigo mirándolo fijamente, como si lo estuviera analizando. O tal vez solo tenía una grave expresión de perra en reposo. Ben apartó la mirada e intentó concentrarse en lo que decían los organizadores. Distribuiremos estas divertidas tarjetas de discusión para que siempre puedan conversar. No queremos que sea demasiado incómodo, ¿verdad? Demasiado tarde, pensó Ben, mientras alguien colocaba una pequeña baraja de cartas sobre la mesa. Me gustaría que esto fuera uno. Ichigo resopló. En serio, igual. Además, es una buena forma de romper el hielo. Esto va a ser muy incómodo, ¿no? Afirmó Ben rotundamente. Ichigo asintió. Probablemente. Esta no es precisamente mi idea de pasar un buen rato. Oye, vamos. Estamos conociendo gente nueva. Dijo Orihime con un puchero. Con todo el mundo tan ocupado últimamente, deberíamos buscar nuevos amigos. Está bien, dijo Ichigo. Aunque parecía frío, estaba dispuesto a hacer lo que Orihime quisiera. Era muy tierno. Tomó una tarjeta y la miró. Esto es bastante básico. ¿A qué te dedicas? Ben y Ruby empezaron a sudar de inmediato. Ay, solo somos estudiantes ahora. Dijo Ruby con la voz un poco más aguda de lo habitual. Solo trabajamos a tiempo parcial, añadió Ben, esperando que la otra pareja no preguntara. Ah, Está bien. trabajo en una panadería, e Ichigo trabaja de traductor. Exclamó Orihime. Puedo trabajar desde casa. Es bastante útil, la verdad. Ichigo se encogió de hombros. ¿Una panadería, eh? Mi abuelo trabajaba en el sector alimentario, dijo Ben. ¿Te dedicas a la repostería o a horneo? Pero la verdad es que mi jefe me tiene al frente casi todo el tiempo. Orihime hizo un puchero tierno. Sé que vendemos más cuando estoy al frente, pero no entiendo por qué. Prefiero hornear. Ben y Ruby lucharon una vez más para seguir mirando los bonitos ojos grises de Orihime. Entonces, estudiantes, ¿cuáles son sus especialidades? Preguntó Ichigo con curiosidad. Ben entrecerró los ojos. Estudios generales por ahora. Sigo buscando mi especialidad. Por ejemplo, mi prima empezó la universidad unos años antes y ahora está estudiando literatura. Solo quiero tiempo para pensarlo. Ichigo asintió lentamente. Es justo. Recuerdo que al principio me presionaban con la universidad y otras cosas aburridas de adultos. Yo digo que lo toquen, pero no lo toquen. Ben sonrió. Oh, no te preocupes, pienso hacerlo. Me interesa el inglés y la escritura creativa. Hay muchas historias buenas aquí. Ruby se golpeó la cabeza con los nudillos, juguetonamente. Ben intentó disimular su sorpresa. Ruby respondió rápidamente, como si llevara tiempo pensando en ello. Pero no era el momento ni el lugar.
En cambio, Ben echó un vistazo a su hoja y gruñó. ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? Preguntó Ichigo, levantando una ceja. Ben frunció el ceño. Es una pregunta rara. Describe algo que hayas hecho de lo que estés muy orgulloso. ¡Ay, qué mala suerte!, tarareó Orihime. Bueno, hubo una vez que estuve en una situación muy difícil con alguien. No entraré en detalles, pero, supongo que no sabía cómo sentirse. Al final, yo, casi lo saqué de ahí. Ben miró a Ichigo. ¿Fue? No, no. Orihime negó con la cabeza. Esa persona ya no está con nosotros. Pero estoy segura de que ya está bien. ¿Y tú qué? Ruby le preguntó a Ichigo. Fui contra la ley para evitar que ejecutaran a mi amigo. Ben y Ruby se quedaron mirando. ¿Qué? No diré más que eso. Ichigo sonrió antes de que su novia le diera un codazo. Vamos, al menos dales más que eso. O sea, tendrás que pulir los detalles, insistió Orihime. ¿Cómo se supone que voy a explicar toda la situación? Protestó Ichigo. ¿Crees que estos dos se lo tragarían todo? Ben ladeó la cabeza. ¿Comprar qué? Vivimos vidas complicadas, afirmó Ichigo rotundamente. Nosotros también, respondió Ruby. Las cejas de Ben se alzaron. Ustedes luchan contra monstruos, ¿no? Silencio. Ichigo estaba atónito. Este chico casi había dado en el clavo. A juzgar por tu reacción, supongo que tienes razón. Ben se recostó en su silla con una expresión casi satisfecha. Bueno, son más como espíritus, pero, explicó Orihime débilmente. Hola, dijo Ruby, sacando su teléfono para buscar algunas fotos. No pasa nada. Nos gustan tanto las cosas raras como a ustedes. ¿Ustedes también son Shinigami sustitutos? Preguntó Ichigo con los ojos muy abiertos. ¿Sustituir qué ahora? Preguntó Ben. Los Shinigami son como dioses de la muerte, explicó Ruby. Oh, pensábamos que erais como los cazadores o algo así. ¿Qué? ¿Para los animales? Orihime pareció horrorizada. No, para Grimm, dijo Ben inmediatamente. Ichigo entrecerró los ojos. ¿Qué demonios es un Grimm? Les tomó varios minutos describir todo, pero las dos pelirrojas lograron comprender las cosas rápidamente. Entonces, los Grimm son seres animales que se sienten atraídos por la actividad negativa, reflexionó Ichigo. Es como un Oyou, supongo. Solo sé que sus vidas son una mierda. Dijo Orihime alegremente. Cariño. Cariño, no. Sí, cariño. Siento que a una amiga mía le encantaría tu energía adicta al crack, pensó Ruby en voz alta. ¿Qué? No importa, dijo Ben rápidamente. Entonces, ¿tienes algún poder sobrenatural? Preguntó Orihime, cambiando de tema con facilidad. Sí, de hecho, mi reloj me permite, y si este poder sobrenatural se entrena adecuadamente, quizás puede permitirte romper la realidad. Continuó con inocencia. Sí, de hecho. Ben abrió mucho los ojos. Espera, no me digas que Orihime mostró sus horquillas. Siempre es divertido cuando las armas más poderosas parecen objetos cotidianos. Ben se acercó de inmediato. Entonces, ¿cómo se rompe la realidad? ¿Te transformas en una criatura en particular? ¿Porque yo me convierto en un alienígena casi divino? ¿Con galaxias arremolinándose en tu piel y todo? Preguntó Orihime alegremente. ¿Sí? ¿Has visto alguno? Tal vez Ichigo miró a Ruby. Entonces, ¿usas una espada? Una guadaña, en realidad. También es un arma, explicó Ruby. Él sonrió con suficiencia. Dice. ¿Qué hace tu espada? ¿Se transforma? ¿Me lo puedes mostrar? Los ojos de Ruby brillaron de una forma que le recordó a Ichigo a su novia. Y, bueno, siempre le habían encantado las miradas de cachorrito. Bien. Pero no porque lo pidieras. Resopló Ichigo. Ruby, juguetona, le sacó la lengua y esperó con impaciencia. En segundos, la Zanbakuto estaba sobre la mesa, que acababa de ser reducida a astillas. Juro por Dios que si alguien me vuelve a acusar de daños materiales, Ben se enfureció. ¡Guau! Exclamó Ruby asombrada. Esa espada es enorme. Sí, normalmente lo tengo más fino. Solo quería presumir, dijo Ichigo con suficiencia. Aunque quizá queramos arreglar la mesa. ¿Podrías? Las horquillas de pelo de Orihime brillaron, y en segundos un escudo oblongo de color naranja rodeó los restos e inmediatamente se convirtió en una mesa nuevamente. Debe ser genial en el hospital, reflexionó Ruby. No lo sé. Trabajo en una panadería. Ben asintió. Válido.
A pesar del ruido que hacían, Ben y su grupo resolvieron pacíficamente sus preguntas para romper el hielo. ¿Quién ganaría en una pelea?, preguntó Ruby inocentemente. Es una pregunta extraña para un juego de citas, pero yo diría de rock, dijo Orihime con seriedad. Ichigo sonrió con suficiencia. Yo. Ben arqueó una ceja. Tengo mis dudas. Lancé un calamar tirano al espacio, luché contra 2 semidioses y gané, se jactó Ichigo. Me he enfrentado cara a cara con el diablo y su perra, proclamó Ben. Luché contra 2 tipos que tenían a mi novia como rehén, casi muero, me enfurezqué, mejoré y le pateé el trasero al segundo tipo, dijo Ichigo. Luché contra un dios que me robó múltiples versiones de mi reloj. Y gané, respondió Ben. Chicos, sois muy guapos, dijo Orihime con dulzura, poniendo una mano en el brazo de su novio. ¿Qué os parece si vamos a tomar batidos pronto? Así lo haremos más fácil. O podríamos pelearnos, a ver quién es mejor. Ben sonrió con suficiencia, sus ojos verdes brillando peligrosamente. La sonrisa de Ichigo se volvió como la de un tiburón. Oh, ¿quieres ir allí, pequeña zorra? Y el perdedor paga los batidos, concluyó. Los ojos de Ichigo se iluminaron. Oh, ya está. Agarró su placa y, de repente, su espíritu salió disparado de su cuerpo. Ben estaba asombrado por el rápido cambio. El atuendo de Ichigo también había cambiado. Vestía un shitagi blanco, un kosode y una akama negros, un par de tabi blancos, un par de waraji y un obi blanco. Tenía 2 sombreras blancas que le cruzaban el pecho en forma de X para sujetar sus espadas. La primera placa, en el hombro izquierdo, tenía 3 secciones adornadas con escamas rojas. La segunda, en la cintura derecha, tenía 3 secciones adornadas con escamas rojas. Y una capa blanca con marcas negras atada a la cintura. ¡Qué atuendo tan genial, amigo! Ben sonrió, antes de cambiar de forma. Sus brazos se cubrieron de cristales, que pronto le subieron por el resto del cuerpo. Ben bloqueó un rápido ataque. De lo contrario, probablemente lo habría partido en 2. El enorme cuchillo Kyber era poderoso. Ben conjuró múltiples picos de cristales, obligando a Ichigo a retroceder de un salto. Los ojos de Ben se iluminaron mientras se abalanzaba sobre el espadachín. Los sonidos de la batalla llenaron el aire, y algunos los miraron con extrañeza. Orihime y Ruby simplemente observaban desde el margen. Entonces, ¿ves películas de terror?, preguntó Ruby. Todo el tiempo. Necesitan más sangre, dijo Orihime. Eso es lo que he estado diciendo. Ruby miró entonces el cuerpo de Ichigo. Entonces, ¿estará bien? Oh, no te preocupes, dijo Orihime restándole importancia. Tenemos un refuerzo. Pero debo advertirte, es mucho respaldo. Ni siquiera me voy a molestar en escribir sobre Konaki. ¿Solo quieres ver la pelea entre los chicos, no? Sí, lo mismo. La pelea entre Ben e Ichigo se había extendido a las afueras de la zona forestal de Mistral. Chocaron espadas. Bueno, era más como si Ben hubiera afilado sus manos en forma de espadas, pero aún así fue bastante intenso. Ichigo se abalanzó y asestó un corte horizontal con Zangetsu. Ben se tambaleó hacia atrás, e Ichigo continuó con un corte ascendente que lanzó a su oponente por los aires. Justo cuando el pelirrojo saltó, Ben cambió de forma. La espada de Ichigo atravesó repentinamente a Fantasmático. Unos zarcillos se envolvieron en su espada y lo lanzaron a la fuerza. Se estrelló contra el costado de un edificio y apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un destello verde apareció. Blitzwolfer aterrizó en el suelo y aulló. Blitzwolfer saltó hacia Ichigo con ambos puños de hierro extendidos. Pero antes de que Ichigo pudiera recibir un golpe, asestó un tremendo tajo por encima de la cabeza. Ben se apartó rápidamente, esquivando el golpe por completo. Ben gruñó y giró, desató un aullido poderoso y el sonido abrumador hizo que Ichigo se detuviera en seco y golpeara su espada contra el suelo para plantarse. Este tipo está loco. 3 formas en tan rápida sucesión, pensó Ichigo. ¿Quién sabe cuántos alienígenas tiene en esa cosa? El ataque cesó de repente y Ben corrió hacia su oponente. Nada personal. Gritó, antes de apuñalarlo con sus garras y patearlo. Ben esperaba algunos cortes en la piel de Ichigo, pero, no. Ninguno. Ben entrecerró los ojos. Tiene algo parecido a aura, pensó. Si tuviera que adivinar, es en conjunción con esa cosa que le permite ir a toda velocidad. Ichigo se levantó y sonrió con suficiencia. ¿Qué? ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó con sarcasmo. Depende, dijo Ben arrastrando las palabras. Estás dando más resistencia de la que esperaba.
Volvió a dejar el Omnitrix, y ese pelaje fue reemplazado rápidamente por plantas, llamas y un olor horrible. Ichigo se tapó la nariz. Más vale que esto no sea una forma asquerosa, gruñó Ichigo. Ben respondió con los puños encendidos. No, dijo Fuego de Pantano. Simplemente el mejor alienígena para el trabajo. Ichigo se abalanzó de nuevo, mientras Ben generaba una esfera de fuego en sus manos y la lanzaba contra su oponente. Ichigo cortó la bola de fuego con facilidad, y Ben sonrió. Lanzó unas semillas, que se abrieron y envolvieron a Ichigo en un manojo de enredaderas. Espero que esto funcione. Gritó Ben mientras producía gas verde. ¿Qué demonios es eso? Metano, respondió Ben con total naturalidad. No te preocupes, no es tóxico, pero es extremadamente inflamable. Las pupilas de Ichigo se encogieron. Ben chasqueó los dedos. La zona explotó, y Ben deseó tener unas gafas de sol para ponerse mientras se alejaba. Bueno, eso debería haberte dejado inconsciente. Para que lo sepas, soy muy exigente con mis batidos, así que, Getsuga Tensou. Getsugaku, Ben esquivó por poco una ola de energía azul en forma de media luna. El ataque le cortó la mitad del cuerpo y Ben se desplomó rápidamente. Ichigo se desplazó tras su oponente con su Shunpo y lo apuñaló por la espalda. Ben se regeneró lentamente, al darse cuenta de lo enojado que estaba Ichigo. Ya no se trata de quién paga los batidos, dijo Ben rotundamente. A lo grande. Anotado. Y entonces golpeó el suelo con ambas manos. La tierra explotó de repente, pero Ichigo fue lo suficientemente rápido como para sacar su espada y saltar hacia atrás. La forma de Ben se fusionó con el suelo y lo atravesó rápidamente. El Shinigami saltó de nuevo y comenzó a disparar múltiples Getsuga Tensous hacia la tierra para intentar expulsar a Ben. El alienígena salió disparado del suelo, y las explosiones en sus manos lo impulsaron por los aires. Ben lanzó una poderosa ráfaga de llamas, pero una vez más, la superior velocidad de Ichigo le permitió esquivar el ataque. El Shinigami respondió cercenando rápidamente todas las extremidades de Ben. Este se desplomó al suelo, con brazos y piernas regenerando rápidamente incluso al estrellarse. Ben salió del pequeño cráter y gimió. Vale, así que es así de fuerte. Pero puedo superarlo. Y dicho esto, dejó caer el Omnitrix. Ichigo reapareció frente al cráter, observando al nuevo alienígena salir. ¿De verdad te convertiste en un juguete gigante de cuerda? Se burló Ichigo. No es cualquier juguete de cuerda, declaró Clockwork, saliendo de la tienda. Vamos, amigo. Intenta golpearme. Levantó las manos. No intentaré nada. Ichigo arqueó una ceja. Buen intento. ¿Qué demonios puede hacer ese extraterrestre? Ichigo parpadeó y el alienígena desapareció. Jadeó de asombro, pero antes de que pudiera siquiera mirar, un puño dorado gigante le golpeó la nuca. Incluso con Blood, seguía doliendo. El puño de Ben resonó e Ichigo se tambaleó hacia adelante, atacando a su oponente, que ya no estaba detrás de él. Ichigo fue alcanzado por ataques inesperados en lugares inesperados. Ben hacía trampa, pero Ichigo tenía que reconocerle su astucia. El tipo era astuto. Pero no invencible. Ichigo soportó algunos golpes más antes de que Ben reapareciera frente a él. ¿Esa forma es lenta, no? Preguntó Ichigo, mirando hacia arriba. Sí y no, dijo Ben con una sonrisa. ¿Qué? ¿Lo resolviste? Ichigo señaló el engranaje en la parte superior de su cabeza. Manipulación del tiempo. Lo usas para moverte como mis técnicas de Shunpo, y usas una detención del tiempo para golpearme. Las manos mecánicas de Ben lo aplaudieron. Te concedo esto. Aprendes rápido. Sí. Pero supongo que hay un límite. Él levantó una ceja. Podrías abalanzarte sobre mí con un montón de golpes, pero te limitas a golpes individuales. Incluso en ese lapso de tiempo tienes que golpearme, sonrió Ichigo. Solo puedes asestar un buen golpe. Ben frunció el ceño. Tal vez. Entonces eso lo confirma, dijo Ichigo arrastrando las palabras, sosteniendo a Zangetsu frente a él. Ben pensó que era para desafiarlo, pero la espada gigante de repente comenzó a brillar. ¿Dónde demonios estás, Bankai? La espada lanzó repentinamente un rayo de energía blanca pura. Ben apenas tuvo tiempo de esquivarlo, incluso con su tiempo detenido. Se tambaleó hacia atrás y se tomó un momento para recuperar el aliento, a pesar de todo el polvo en el aire. Sintió como si su vida hubiera pasado ante sus ojos. El polvo se arremolinaba alrededor de Ichigo, revelando que algo había cambiado. El Shinigami le daba la espalda a Ben, pero su espada se había reducido a un Date, una espada larga japonesa.
Intenta mantener el ritmo, se jactó Ichigo. Ben apenas podía registrar el impacto de la espada en su cuerpo dorado. Ichigo era rápido. Sus ataques causaron múltiples abolladuras en su armadura y copos dorados cayeron al suelo. Ben jadeó al caer. ¿Tu velocidad? Sí, dijo Ichigo, pasando junto a Clockwork. Soy rápido. Pero no lo suficientemente rápido. Ichigo giró bruscamente y el Omnidrive de XLR8 se estrelló contra su rostro, lanzándolo a volar. Ben corrió tras él, dejando una estela de electricidad. Tan pronto como aterrizó, Ichigo se limpió un poco de sangre de la nariz y blandió Tensa Zangetsu, con energía negra y roja rodeando la espada. Getsuga, tenso. Gritó Ichigo mientras disparaba el proyectil cargado. Fue más rápido que el azul, y Ben apenas se deslizó por debajo. Saltó hacia atrás mientras aplicaba cartuchos de polvo en su armadura. La energía verde se volvió morada y amarilla justo cuando XLR8 se abalanzó sobre Ichigo. Si tú puedes lanzar ataques, yo también. Gritó Ben mientras se lanzaba hacia adelante. Ichigo bloqueó múltiples ataques del Velociraptor, pero Ben aceleró cada vez más. Y a este yo lo llamo, corrió alrededor del Shinigami, usando los propulsores de su espalda para animarlo. Ichigo ni siquiera se había dado cuenta del tornado que se formaba a su alrededor. Intentó moverse, pero no pudo. Era como si la presión del tornado lo mantuviera en su lugar, aplastándolo. Tormenta de gravedad. Gritó Ben, e Ichigo recibió un último golpe. Al menos 300 millones de voltios de electricidad lo alcanzaron, envolviéndolo en un capullo de luz y agonía. Ichigo lanzó el grito más fuerte que Ben jamás había escuchado. Pero antes de que pudiera escapar, Ichigo le agarró la cola. Era pura electricidad, pero al Shinigami no le importó. Agarró la cola de Ben y lo arrojó fuera de la tormenta. El tornado desapareció rápidamente mientras rodaba por el suelo unos cuantos metros. Sacudió la cabeza para despejarse y volvió a mirar a su oponente. ¿Cómo carajo pudiste? Gritó Ben. Me he sentido peor, dijo Ichigo con naturalidad, rodeado ya por un aura negra. Vamos. Estamos bastante maltrechos, ¿verdad? Un último ataque, declaró Ben, cambiando de forma. Esta vez, Ben optó por fuego. Y haré que valga la pena. Ben lanzó una ola circular de fuego que lo rodeó amenazadoramente. El aura negra de Ichigo se intensificó. Ben se impulsó hacia su oponente con un chorro de fuego, preparándose para golpearlo en la cara con un puño azul abrasador. Ichigo gritó mientras se abalanzaba hacia adelante. Y se enfrentaron, una última vez. Ben sacó su billetera y le entregó el dinero al cajero. Suspiró e intentó no hacer pucheros por la pérdida. Yo también soy bastante rápida, ¿sabes? Dijo Ruby, mientras bebía su batido de fresa y plátano. No tan rápida, pero, quizá algún día. ¿Cómo llegaste a ese nivel? Es un poco difícil de explicar, pero es como si tomara toda la energía de mi cuerpo y la comprimiera en una forma pequeña y condensada. Eso es lo que me permite moverme por el campo de batalla con tanta facilidad, explicó Ichigo antes de tomar un sorbo de su bebida, y escupirlo. Uf, ¿qué demonios es esto? Cordero con sardinas, dijo Ben con tono seco, acercándose con su propio batido verde de chocolate y menta. Nunca me confíes tu pedido, sobre todo cuando soy mezquino. Me alegro de haber podido curar tus 2 heridas, dijo Orihime radiante, disfrutando felizmente de su batido de uva. Pero, ¿qué pasó? Sencillo. Explosión de calor no tiene la resistencia para aguantar un golpe así, dijo Ben. Me sorprende aún más no haberle chamuscado la cara con ese puñetazo. ¿Cómo lo hiciste? Digamos que mi linaje es complicado y lo dejaremos ahí. Ichigo dejó su bebida. Pero, extendió el puño. Diste una buena pelea. Ben sonrió con suficiencia y le dio un puñetazo. Y me apunto para la segunda ronda cuando sea. Orihime sonrió. ¿Ves? Qué bien lo pasaste. Te lo dije. Estoy bastante segura de que en los buenos momentos no hay hombres en llamas, ni espíritus pervertidos que posean cuerpos, señaló Ruby. Pero, bueno. Lo raro es lo normal. Ben volvió a sentarse. Oye, Rue, dijiste que Min te lo contó, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿Cómo crees que fue su cita doble? Estoy segura de que era bastante normal comparado con el nuestro, dijo Ruby con desdén. Kevin y Min miraron a las personas con las que los habían emparejado. Ellos les devolvieron la mirada. Kevin se aclaró la garganta. Entonces, ¿qué demonios hace un Hokage? Weiss levantó la vista del periódico y volvió a mirar a Killie. Sus piernas se movían con entusiasmo mientras leía la historia. ¿Y entonces? Preguntó Killie. ¿Qué opinas? Nunca he visto Bleach.
No entiendo ni la mitad de las referencias, le dijo Weiss por enésima vez. Pero te pareces mucho al hermano perdido de Itsuruya, Kilie se enfurruñó. Puso los ojos en blanco. Y además, spoileando a alguien décimo, Tintion. El autor aún no lo ha publicado. Kilie hizo un puchero tierno. Oye, va a pasar. Solo tiene que escribir unas cuantas docenas de páginas más con otras personas y estará listo. Ni siquiera ha terminado esta temporada. Protestó Weiss con vehemencia. Y ya lleva más de 100 páginas. ¿Cómo es que no ha terminado con eso? Estamos perdiendo el foco y rompiendo la cuarta pared. Eso va a molestar a la gente, dijo. Solo denme su opinión. Weiss respiró hondo. Estuvo bien. Y la pelea fue muy entretenida. Sigan así. Kilie se desmayó ante eso. Aunque todavía pienso que es raro que uses la imagen de nuestros amigos en tus historias. O sea, uso la imagen del creador, así que, Kilie hizo un gesto vago con la mano. No sé. Tenía razón. Kilie y Weiss se sentaron en silencio. Al menos esto requirió más esfuerzo que el capítulo del año pasado, se quejó Weiss. Capítulo 92. Golpéalos donde viven, parte 2. El barrio de Ben nunca había tenido un aspecto especial. Era solo un pequeño trocito de suburbio. Y por eso, a pesar de su cautela, un individuo parecía muy fuera de lugar. Era un hombre mayor, con una gruesa gabardina gris sobre un traje marrón cobrizo, y en algunos lugares, de estilo steampunk, con una gran hebilla en forma de rueda dentada como cinturón. 2 tubos de cobre conectaban el cuello metálico de su traje y se extendían hasta su espalda. Llevaba lo que parecía una armadura rudimentaria y un guantelete sobre los brazos. No rudimentario en el sentido de mal hecho, sino rudimentario en el sentido de que parecía anticuado. Se ajustó el gran sombrero de copa con forma de chimenea, se bajó el monóculo sobre el ojo derecho y miró al otro lado de la calle desde donde se escondía. Comprobó la dirección y la comparó con lo que le había dicho su nuevo benefactor. Miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie que se interpusiera en su camino o intentara hacerse el héroe. Héroe, si todo sale según lo planeado, nunca más tendría que preocuparse por un héroe en particular. Ruby, contenta, sacó unos cuantos trozos de masa de galletas y los puso en la bandeja. Llevo meses sin cocinar nada que no sea de caja. ¿No es un poco triste? Bueno, a mí me pasó lo mismo en la universidad, rió Sandra. Sobreviví a base de taquitos y ramen. Piensa en tu vida actual como un entrenamiento para la universidad. Oh, bien, suspiró Ruby, sin muchas ganas de que eso sucediera. La figura de afuera se acercaba a la casa de Ben, con las manos en los bolsillos de su gabardina. ¿Qué tan difícil podía ser esto? Sandra se lavó las manos y notó que algo se movía entre los arbustos. Caminó hacia la puerta corrediza de cristal. ¿Qué pasa? Preguntó Ruby. Algo se mueve ahí fuera, quizá una ardilla, una tuza o algo así, suspiró Sandra. Y pensé que no entrarían en mi jardín. Bueno, entonces no pasa nada, dijo Ruby, más concentrada en ver qué también quedarían estas galletas. El hombre que estaba afuera se quedó paralizado por el miedo de que lo hubieran visto, así que no se movió durante lo que le pareció una eternidad. Una vez seguro de que no lo habían visto, suspiró y se dirigió a la puerta trasera de la casa. Podía ver a Ruby por la ventana, lo que lo reavivó aún más la cautela. Ruby metió las galletas al horno con alegría y suspiró. ¡Ay, galletas recién hechas! Hacía tiempo que no comía. Qué lástima que todas las galletas de Atlas estuvieran en esas bolsitas o compradas. Ruby cerró el horno, y notó algo extraño en el reflejo del vidrio negro. Ante esto ella arqueó una ceja y se giró para ver cuál era la fuente. Ruby ya estaba mirando fijamente a Smith. Su expresión se tornó cansada, como si dijera ¿estás bromeando? Y suspiró. Señora Tennyson, quizá quiera ponerse a cubierto. ¿Eh? Preguntó Sandra un poco confundida. Supongo que alguien decidió hacerle una visita a Ben, dijo Ruby. Bueno, el sigilo se fue por la ventana. Dijo Smith, maldiciendo en voz baja. Se preparó para la pelea. Pero esto estaba bien, le daría la oportunidad de probar los dones de su benefactor. Rompe esa ventana y te romperé un hueso. Gritó Ruby. Atacar en casa es un golpe bajo. Ruby salió disparada y agarró su guadaña. Para ser justos, gritó Smith, no esperaba una pelea. La verdad es que ni siquiera sabía que tú estarías aquí. Si lo supiera, no habría venido solo. Sus guantes empezaron a calentarse y se giró hacia Sandra. Aunque sería de mala educación no disculparme de antemano por cualquier daño que esto pueda causar. ¿Cómo que no esperabas una pelea?
Preguntó Ruby, saliendo por la puerta corrediza de cristal. Exactamente lo que parece. Todo estaba planeado con tanto cuidado. Es una pena que un engranaje tan malo como tú pueda arruinarlo todo. Ruby agarró su arma con más fuerza. Bueno, si no esperabas pelea, esto debería ser fácil. Ruby cargó un cartucho de polvo más oscuro en la Crescent Rose y miró a Smite con determinación. Ruby blandió su guadaña hacia Smite, lanzando un proyectil morado oscuro hacia el hombre. Se esquivó y apuntó con sus guanteletes, enviando chorros de vapor hirviendo desde sus palmas. No son los únicos que han rediseñado su equipo, lo saben. Gritó mientras el vapor seguía saliendo. Ruby se quedó mirando, mientras dejaba que el vapor le golpeara el cuerpo. Bueno, es molesto, pero el aura simplemente anula lo que sea que estuvieras intentando. Dije que estaba acabado. Sonrió con suficiencia, y Ruby vio algo que no debería estar en el arsenal de Smite. La electricidad se arqueó repentinamente entre los dedos de su guantelete y envió la corriente a través del vapor para electrificar a Ruby. No usaría esto en circunstancias normales, pero un hombre inteligente sabe cuándo tragarse su orgullo. Ruby jadeó, esquivando rápidamente el ataque con su velocidad. Ruby asestó otro poderoso ataque a Smite, este más rápido que el anterior. Levantó su guantelete, que, de hecho logró resistir el corte. Smite sonrió con sorna mientras usaba una mano para disparar otra corriente de vapor y se impulsaba hacia Ruby. Con ese impulso, echó el puño hacia atrás y le lanzó un fuerte gancho de derecha. Ruby bloqueó su ataque con su guadaña y frunció el ceño. Bueno, entonces, vamos con todo con lo del vapor. De acuerdo. Ruby soltó su guadaña y corrió tras Smite. Volvió a agarrarla, la presionó contra su cuello y comenzó a estrangular a Smite. Smite agarró la guadaña con sus guanteletes y sonrió, enviando esa misma corriente impactante a través de la amada arma de Ruby. Ruby jadeó al soltar la guadaña. Sí, bueno, si quieres pelear sucio, bien. Bueno, dudo que me dejes hacer lo que vine a hacer, se defendió Smite. Me alegra que Tennyson no esté aquí. Que lo escuche de ti. Ruby arqueó una ceja. ¿En serio ibas a secuestrarla, verdad? Normalmente, no lo haría. Pero las cosas no han sido del todo normales, ¿verdad? No es que lo sepas, Ruby respiró hondo. Está bien. Bien. Ruby se abalanzó sobre Smite y lo atrapó en un destello rojo. Ruby ascendió al cielo, más alto de lo que le hubiera gustado, pero lo suficiente como para hacer lo que quería. Deje caer a Smite al suelo. Oh, dijo Smite, con los ojos abiertos de par en par por el horror cuando Ruby lo dejó caer. Se agitó un poco al caer antes de intentar usar los chorros de vapor para frenar la caída. Empiezo a arrepentirme de no haber pedido ayuda con esto. Ruby aterrizó de nuevo en el suelo a la perfección, gracias a las técnicas de aterrizaje de Beacon, mientras que Steam Smith se estrelló contra el suelo. Gimió al ponerse de pie, incluso recogió su sombrero del suelo y se lo volvió a poner. ¿No has perdido tu toque? Oh, bien, refunfuñó. Ruby agarró su guadaña. Intenta luchar contra locos para ganarte la vida. ¿Aprendes a disipar una pelea rápido?, dijo Ruby. Ruby suspiró mientras volvía a entrar. Lo siento, señora Tennyson. Ojalá podamos relajarnos un poco antes. Ruby abrió los ojos y vio que Sander había desaparecido. ¿Señora Tennyson? Ruby entonces oyó que los chorros de vapor de Smith volvían a encenderse, llenando el patio trasero mientras despegaba, alejándose de Ruby. Adiós, cretino. Parece que recibí ayuda después de todo. Los ojos de Ruby se iluminaron mientras volaba de nuevo por los aires, aferrándose al cuerpo de Smith. ¿A dónde llevaste a Sandra?, preguntó, casi rodeándole el cuello con las manos. Smith jadeó y agarró las manos de Ruby, sus guanteletes se calentaron para intentar apartarla de él. Ruby aguantó el dolor. O me das una respuesta directa, o te corto una extremidad. Ya lo he hecho 2 veces. Te creo. Solo necesitas saber que no soy yo a quien debes dirigir todo ese odio. Intenta mirar al pasado. Parece tener un amor de una época anterior incluso a la era del vapor. Dijo Smith mientras subía aún más la temperatura. Ruby sonrió. Pero tú eres alguien a quien puedo enviar un mensaje. Ruby partió la mochila propulsora en 2. Los ojos de Smith se abrieron de par en par y se agitó un instante antes de caer, mientras los chorros de vapor salían disparados. No, 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 no. Ruby sonrió al saltar de Smith y verlo estrellarse contra el techo de un coche aparcado. Smith gimió al ver a Ruby aterrizar en otro sitio. Se recuperará, probablemente. Con Smith bajo control, Ruby corrió de vuelta a casa de Ben.
Empezó a buscar por todas partes, buscando alguna pista sobre lo que le había pasado a Sandra mientras estaba ocupada con Smith. Vamos, vamos, por favor, sé algo. Murmuró para sí misma mientras buscaba frenéticamente. De repente, Ruby vio que el coche de Carl entraba en la entrada. Ben saltó del coche con cara de confusión. «Ben», gritó Ruby, usando su velocidad para superarlo. «¿Ruby?», preguntó Ben al salir del coche. «¿Ruby, qué? ¿Recuerdas a este Am Smith?», preguntó Ruby. Es difícil olvidar a un tipo que puede construir robots steampunk. Debió haber oído que habías vuelto a la ciudad porque apareció aquí. ¿Qué? Logré contenerlo por un rato, pero, Ruby estaba entrando en pánico ahora. Ben se giró hacia Animo y lo levantó del cuello. De alguna manera siento que tuviste algo que ver con esto. ¿Dónde están mis padres? La voz de Ben sonaba furiosa y ansiosa por obtener respuestas. Animo nunca lo había oído hablar así. Te lo juro, no tuve nada que ver. En serio. Como dije, acabo de enterarme de que volverías a la ciudad, dijo Animo. Solo entré para saludar, tener una buena pelea y luego, presumiblemente, que me arrestaran. Creo que dice la verdad, Ben, pensó Ruby. Animo siempre ha sido bastante honesto con muchos de sus planes. Ben exhaló por la nariz. Bien, bien. Dejó caer a Animo al suelo, mientras Ben volvía la vista hacia la casa. Y tampoco era Smith, no es de los que secuestran. La mirada de Ruby volvió a Animo. ¿Se enteró de ellos por la misma fuente que tú? No sé. Quizás. Dijo Animo. Solo sé que mencionó algo sobre un caballero que le pidió que visitara a los Tennyson. ¿Caballero? Repitió Ben. Sí, algún valiente imbécil de la Feria del Renacimiento se lo contó a tus enemigos de Belvoir. Supongo que no lo vi porque me lo acabo de enterar por Fistrick, dijo Animo. Nos vimos en el homenaje del primer aniversario de Sipón la semana pasada, y lo dijo de pasada. Por cierto, ¿supiste hablar de Sipón? En realidad, lo hicimos. Ruby asintió. Su equipo ahora trabaja para un tipo en Hong Kong. ¿Cómo murió? Alguien le rompió el cuello. La gente cree que fue un trato que salió mal. Animo se encogió de hombros. Es el caballero eterno, dijo Ben con una mueca. Salem debe estar tomándonos el pelo. Ruby siseó. Ozkair. Ya sabes cómo es con las burlas y mofas de los miembros de la familia. Sí, Ben apretó el puño. Tenemos que encontrarlo antes de que les haga algo a mis padres. Mientras discutían un plan de acción, Animo se quedó sentado, observándolos. Era extraño. Por alguna extraña razón, era agradable volver a verlos. Su relación había pasado por algunos giros inesperados durante el día, y esto, parecía la más saludable de su vida. Estos no eran los dos niños tontos a los que una vez les había gritado en un supermercado, pero eran dos jóvenes adultos competentes, se sintió como un abuelo orgulloso. O al menos un vecino gruñón que vio crecer a los niños de la calle. Aquí eran extrañamente intercambiables. Un momento, los interrumpió Animo. Quizás tenga una idea de dónde se esconde ese tal caballero. Ben arqueó las cejas. Espera, ¿en serio? ¿Dónde? Fistrick mencionó algo sobre una antigua base militar a las afueras de Belvoir, explicó Animo. Dijo que el caballero los llamaría allí cuando llegara el momento oportuno. Ruby y Ben intercambiaron una mirada incómoda. El caballero debe estar intentando jodernos de verdad, murmuró Ruby. Qué broma más enfermiza, dijo Ben. Animo frunció el ceño. Vamos. Tenemos que irnos. Animo se subió al coche y bajó la ventanilla. No puedes quedarte de brazos cruzados dejando que secuestren a tus padres. Tenemos que ir a buscarlos. ¿Por qué me ayudas? Preguntó Ruby. Llámalo caridad. Ahora cállate, dijo Animo. Sería una distracción útil, susurró Ben. Es cierto, asintió Ruby mientras ella y Ben subían al coche. Ahora, empezó Animo. ¿Podría alguien ponerme al día, por favor? Bien, ¿por dónde empezamos? Preguntó Ruby. Entonces, Fantasmático era una entidad separada del reloj. ¿Todo este tiempo? Preguntó Animo, completamente confundido. ¿Cómo? No lo sé, pero Ceres dijo algo sobre que los ectonuritas podían sobrevivir con unas pocas hebras de ADN. Qué raro, ¿verdad? Dijo Ben. Ah, y también le corté la cola a un tipo, dijo Ruby radiante. Ya lo vi. Una vez me mordiste, dijo Animo. Ruby lo miró fijamente. Eso fue hace 7 años. Supéralo. Nunca. ¿Te haré regresar a la base esposado?
Esta mujer ceniza, suena muy astuta, dijo Animo. Y me preocupan mucho los caprichos descontrolados de los dioses, que hacen a una mujer inmortal para siempre como esa. Estábamos todos furiosos con los dioses, explicó Ruby. Y todavía lo estoy. Como cristiano, eso debe ser muy difícil para ti, dijo Animo. Animo, me gusta la estética de la cruz. Nunca he leído la Biblia. Ruby frunció el ceño. De alguna manera, esto es lo que más me impactó, dijo Animo. Estoy más confundido sobre el Ben gemelo malvado, ¿a dónde fue? Entonces, espera, este tal Ozpin, ¿es Ozpin como? ¿Posee el chico a la fuerza o es algo así como una relación espiritual? Animo tenía un blog de notas lleno de tiza. Ben y Ruby intercambiaron una mirada, antes de emitir un débil no sé. Como ya habían hecho las últimas veces. Animo, furioso, tiró su blog de notas. Pues a resolverlo. Tengo muchísimas preguntas. Tras un largo viaje, la pandilla llegó a Los Soledad, donde los padres de Ben estaban secuestrados. Ben aparcó lejos de donde pudieran verlos. Ben no quería estar allí. Después de todo, había habido una muerte en la familia. Ben estaba casi temblando, hasta que Ruby le puso una mano encima. Estoy contigo, Ben, comentó Ruby. A mí tampoco me gusta estar aquí, pero, tenemos que concentrarnos. Bien, Ben asintió. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Ruby tarareó. Hay algunos de nuestros villanos ahí dentro. ¿Quién sabe cuántos son? Quizás tenga una idea. Animo se frotó las manos. Ahora, ¿alguno de ustedes conoce el arte de la guerra de guerrillas? Ben parpadeó. ¿Estás diciendo gorila o guerrillero? Porque tú y los juegos de palabras con animales son muy comunes. Guerrilla. Como el término militar, dijo Animo. Ah. Entonces, continúa, Y. Ahí vamos, dijo Babs al terminar su revisión del Caballero Eterno. Todos los diagnósticos están listos. Gracias, dijo el caballero. Veo que estás tomando precauciones. El caballero se giró para encarar a Babs, quien se había cubierto el rostro con una máscara atlesiana para climas fríos extremos. Quiero asegurarme de que mi cara esté oculta, en caso de que esos mocosos me vean, dijo Babs. De acuerdo, admitió el caballero, mirando los diagnósticos tras su visor. Bueno, ya debería estar todo en marcha. Tendré que supervisar el resto yo mismo. Por supuesto. Me despido entonces, dijo Babs, recogiendo sus materiales. Nos vemos en el castillo. El caballero asintió, mientras Babs esperaba que se abriera un portal. No pasó nada. Es extraño, dijo Babs. Los incumplimientos suelen ser puntuales. La caballero murmuró, pensativa. Incluso cuando Breach estaba ocupada con sus juguetes, aún encontraba tiempo para abrir la grieta. ¿Hay alguna manera de contactarla, correcto? Preguntó el caballero. Tendría que llamar a Salem para obtener una respuesta adecuada, dijo Babs. Esto podría interferir con nuestra escapada impecable. Si la grieta no se abre pronto, llegamos al respaldo. Debería ser bastante sencillo. Bien. Llamaré a Salem, dijo Babs, dejando su bolso en el suelo y saliendo hacia la parte trasera de la casa. Sin embargo, mientras lo hacía, preparándose para llamar, Babs de repente sintió que no estaba solo. Por precaución, puso la mano en su revólver, listo para sacarlo y disparar en cualquier momento. No pensé que la paranoia se instalaría tan rápido, murmuró el doctor para sí mismo. Recogió su pergamino. Joder, soy Babs. Puede que tengas compañía. Parece que podremos actuar antes de lo previsto. El caballero salió del edificio y disparó un rayo de energía desde su guantelete. La explosión resultante hizo que la mayoría de los demás villanos reunidos huyeran para cubrirse, pero el caballero siguió disparando. Al detenerse, gritó. Tennyson. Sé que estás aquí. Tardaste menos de lo que pensaba. Todos aquí se morían de ganas de verte. Algunos se preguntaban qué hacer ahora que no estás. La postura del caballero no obtuvo respuesta al principio. Incluso los demás pícaros estaban tensos. Fue entonces cuando unas sombras se abalanzaron sobre él. No hay comparación, sombras reales y vivientes comenzaron a cargar contra el guerrero acorazado, arrastrándose por el suelo. Saltó hacia atrás en cuanto una de las sombras comenzó a formarse bajo él, antes de emerger como una púa. Entonces llegaron los disparos del francotirador. El primer disparo tuvo suerte, rozando la armadura del caballero por detrás. Pero no lo entiendo. Gritó Steam Smith por encima del caos a sus compañeros. ¿Cómo sabían que estábamos aquí? Alguien debe habernos delatado. ¿Pero por qué?
Empezó Fistrick antes de darse cuenta de quién no estaba allí. Oh, joder, ¿qué? ¿Sabes quién nos delató? Sí, Animo. ¿Qué? Animo tiene tantos motivos como nosotros para derribar a Tennyson de su pedestal de engranajes y cables. ¿Por qué lo haría? Porque, simplones, los otros 3 villanos se giraron para ver a Animo. Yo no meto a la familia en esto. Para Smite y Clanky, ver al Doctor Loco tan sano fue sin duda una sorpresa. Fistrick, en cambio, estaba más preocupado por la diadema metálica que llevaba. El caballero, mientras tanto, esquivó otro golpe sombrío, esta vez una mano de sombra casi líquida, y desenvainó su espada de energía y su escudo. Se giró hacia los villanos reunidos, levantando su escudo justo a tiempo para bloquear otro disparo del francotirador. Un traidor, cambio de planes. Ustedes 3 tienen que encargarse de él. Voy a por Tennyson y Rose. Sin decir nada más, el caballero cargó hacia adelante, derribando la puerta del hangar donde se celebraba la reunión, y comenzó a buscar a sus asaltantes. No los encontraron por ningún lado, ni siquiera un atisbo de movimiento en la parte superior del hangar. Eso era curioso. Empezó a buscarlos, tocando el lateral de su casco para activar varios escáneres en la visera. Giraba la cabeza sin parar, observando cada punto estratégico que podía, con la esperanza de encontrar algún rastro del duro. Estaba tan concentrado que casi no notó una de las sombras que pisó, un líquido que parecía fluido. En el último momento, logró evitar ser alcanzado por una cuchilla dentada de sombra. Inteligente. Muy inteligente. Un braquinesis, murmuró el caballero eterno para sí mismo. Y luego volvió a mirar a su alrededor, apagando los escáneres. Sombras en cada edificio, en cada espacio entre ellos. El traidor les había dado una ventaja al decirles dónde era la reunión, y Ben había usado esa ventaja en un campo minado y sombrío, gracias a su entrenamiento como fantasmático. Un dato poco conocido sobre los ectonuritas. Algunos individuos excepcionalmente poderosos pueden controlar y moldear las sombras. Esto puede usarse tanto para atacar como para defenderse. Fantasmático es uno de ellos, quizá individuo no sea la palabra correcta, pero dado su origen, tendría sentido que también tuviera estas habilidades. El caballero avanzaba con cuidado por la base abandonada, con el escudo y la espada desenvainados. De vez en cuando, un disparo de francotirador lo alcanzaba o lo desviaba, cada vez desde una dirección diferente. Tácticas de golpe y fuga, simple pero efectiva. Mientras el caballero buscaba a sus enemigos, Animo comenzó su batalla contra los villanos reunidos. Fistrick sacó un par de pistolas blaster y empezó a disparar, pero el doctor se escondió tras unas cajas. Clanky y Smite se acercaron por los lados, listos para atacar también. Aprovechando el tiempo disponible, Animo trajo a sus pesos pesados. De camino, logró mutar 2 nuevas criaturas, y ahora parecía el momento perfecto para traerlas. Cerró los ojos y se concentró. El círculo rojo en el centro de la diadema brillaba. Justo cuando Steam Smith se giró para encarar a Animo, con el brazo en alto para disparar un chorro de vapor hirviente al Doctor Loco, la pared cedió cuando un enorme murciélago se estrelló contra el hangar y rugió. ¿Qué demonios?, gritó Smith al ver a la criatura gigante. Dada su obsesión por la tecnología Steampunk, las alteraciones genéticas que Animo realizaba con regularidad eran como magia para él. Clanky también se sorprendió hasta que escuchó otra pared derrumbarse, mostrando otro murciélago gigante. Ahora mis mascotas, llévenlas. Fistrick es mío. Animó a Animo a sus mascotas. Oh, mierda, gritó Fistrick, su propio terror ahogado por Steam Smith, tratando de no sonar demasiado asustado por la imagen de un murciélago gigante atravesando la pared. El caballero empezó a quitarse de encima tablas y escombros. La última trampa que le habían tendido fue efectiva, como mínimo. Su visor falló varias veces. Tuvo que golpearse el casco para arreglarlo, al menos temporalmente. Probablemente necesitaría reparaciones mejores de bats. Se sacudió el polvo y examinó el almacén. Los 2 tenían que estar allí. Con el visor fuera de juego, el caballero simplemente activó un escudo de energía en su brazo izquierdo e invocó una maza de energía en el izquierdo. ¿Dónde estás?, murmuró para sí mismo. Ben reapareció detrás de él. ¡Buh! Ben invocó rápidamente púas de sombras del suelo, que giraron como taladros. El caballero saltó por la trampa y atacó a Ben con su arma. La cabeza de maza salió volando hacia Ben, pero lo atravesó al volverse intangible. Ruby se lanzó desde su escondite y habría asestado una patada circular al casco del caballero, de no ser por su escudo de energía. Lo levantó justo a tiempo para bloquear el ataque.
Sin duda, diferente a cómo sueles pelear, dijo el caballero con, casi un atisbo de sorpresa en la voz. ¿O solo se burlaba de ellos? Hemos estado practicando, dijo Ben mientras se deslizaba por el suelo. Ruby corrió a su lado, y él apareció rápidamente detrás del caballero eterno, y Ruby frente a él. Un ataque de pinza. Ni siquiera lo dudó. El caballero levantó 2 escudos de energía y se preparó para el ataque. Dudaba que escapara de un golpe si intentaba esquivarlo, pues la puntería de Ruby era la principal preocupación. Por ahora, solo podía aguantarlo. Guadaña y Sombra chocaron contra las construcciones amarillas. Aguantaban, pero cada bando presionaba cada vez más los escudos. Has crecido desde la última vez que peleamos. Incluso sin tus compañeros, sigues siendo una amenaza. El caballero estaba desconcertado. Quizás debería dejar de hacer tonterías. El caballero desató repentinamente una oleada de energía, lanzándolos hacia atrás. ¿De quién encargarse primero? Había venido a herir a Tennyson indirectamente, así que qué mejor manera de hacerlo que arrebatarle la rosa. Salem quizá no estuviera muy contento, pero nunca explicó por qué quería a la chica con vida. El caballero extendió la mano y formó una espada amarilla antes de correr hacia Ruby, con la intención de clavarle la hoja en el pecho. Ruby se transformó rápidamente en una explosión de pétalos de rosa, mientras evitaba la espada que se clavaba en su pecho. El caballero entonces invocó una segunda espada en su mano libre y corrió tras Ruby. Solo necesitaba reducir su aura. Unos cuantos golpes más y estaría expuesta a un último golpe mortal. Pero mientras corría tras la segadora, alguien lo agarró desde abajo y tropezó. Miró hacia atrás y vio que las sombras de aquel lugar se habían transformado en enfermizas imitaciones de las de Fantasmático. Las cortó para escapar de su alcance, solo para que Ruby regresara y finalmente lograra conectar la patada circular que deseaba al principio. El caballero retrocedió y se frotó la barbilla tras el golpe. No tienes idea de cuánto tiempo he querido hacer eso, sonrió Ruby. Chica lista, dijo el caballero. Saltó en el aire y dio una voltereta hacia adelante, para un hombre de 40, 50. Ben y Ruby no sabían su edad exacta. En fin, el hombre dio una voltereta, antes de caer de nuevo al suelo y descargar la maza contra el suelo, haciendo temblar el edificio. Considerando el daño que ya habían causado, el duro no tardó en darse cuenta de que intentaba terminar el trabajo. Derribarles encima el resto de este viejo y destartalado almacén. ¿Creen que tienen tiempo suficiente? Se burló el caballero. Ben frunció el ceño. Puedo conseguir el tiempo. Apretó el símbolo del Omnitrix y se transformó en XLR8. Pero ni siquiera él sería suficiente. Es hora de sacar la artillería pesada. Volvió a golpear el símbolo del Omnitrix, una armadura blanca y negra trepó por el cuerpo de Ben. La energía verde se acumuló a sus pies antes de convertir los planeadores de XLR8 en grandes ruedas de energía. La misma energía llameante se concentró alrededor de sus antebrazos, espalda y cabeza, formando pequeñas adiciones verdes. La de su espalda se asemejaba a una cola verde llameante, mientras que las adiciones alrededor de su cabeza delineaban el visor que se había desplomado frente a su rostro e incluso formaban una pequeña estela en la nuca. Entonces, estos son los potenciadores que mencionó Elías. La energía del caballero eterno aumentó. Su escudo y maza se volvieron menos transparentes y más sólidos. XLR8 también tiene uno. ¡Genial!, dijo Ruby mientras cargaba rápidamente un nuevo cargador en Crescent Rose. Un cargador con el logo de un copo de nieve. No sé cuántos de estos tipos consiguieron algo, pero sé una cosa, Ben sacó un cristal de polvo, uno de color púrpura. Ruby sonrió y, con un último clic satisfactorio del cargador de Crescent Rose, los dos renovaron su asalto. Ben se abalanzó hacia adelante, y su energía verde se tornó púrpura de repente. El polvo se activó, y el caballero eterno fue empujado al suelo por una repentina explosión de gravedad. Ruby sonrió con sorna al disparar un proyectil de Crescent Rose que la impulsó hacia adelante, convirtiéndose en una tormenta de pétalos y, aprovechando todo el impulso acumulado, lo usó para disparar una lluvia de hielo contra el caballero. Los disparos lo alcanzaron en brazos y piernas, congelándolos en el suelo. El caballero intentó liberarse, pero Ben siguió corriendo junto a él, provocando que las ráfagas de gravedad se hicieran cada vez más fuertes. Ruby volvió a cambiar los cartuchos rápidamente, esta vez eligiendo uno con el símbolo de un rayo. Disparó y un rayo atravesó el cuerpo y la armadura del caballero, pero este no gritó de dolor. O tenía un control increíble, o de alguna manera estaba anulando el dolor.
Su trabajo en equipo es demasiado para mí, pero tengo tiempo libre, pensó el caballero. Mientras ambos seguían causando daños, el edificio a su alrededor seguía empeorando. Los soportes se derrumbaron y el techo empezó a derrumbarse en algunos puntos. Pronto, las paredes también lo harían. Quién sabe cuánto tiempo tardaría en derrumbarse. Ben y Ruby estaban tan concentrados en derrotar al caballero, que no se dieron cuenta de todo lo demás. Bueno, eso fue hasta que una viga de soporte casi golpeó a Ben. El metal falló por unos centímetros. Ben parpadeó. Ah, sí, el edificio derrumbándose, dijo Ben. El caballero solo pudo reírse para sí mismo al ver caer otro trozo de techo. Esta vez, Ruby casi fue atrapada por los escombros. El montón de metal y vigas estaba a escasos centímetros. Bueno, creo que es hora de irnos. Ben y Ruby salieron corriendo, dejando al caballero solo en el edificio que se derrumbaba. Tal como estaba previsto, se rió entre dientes. Todo se derrumbó sobre el caballero, sacudiendo el suelo y enviando polvo por todas partes. Mientras los dos volvían a mirar el lugar donde antes estaba el almacén, Ruby decidió romper el silencio. Me pregunto cómo estará Animo. Ben parpadeó. Oh Dios, Animo es el que rescata a mis padres. Ruby también parpadeó un par de veces antes de comprenderlo. Probablemente deberíamos volver con él ahora. No es que no tenga fe en él, pero, sí, deberíamos irnos. Los dos dejaron atrás el almacén derrumbado y corrieron de vuelta hacia donde aún se encontraban los padres de Ben. Ambos iban a toda velocidad, dejando rastros de rosas y energía, respectivamente. Al llegar, vieron a Clanky intentando evitar ser devorado por un enorme murciélago mutante. El mutante atacó, intentando atraparlo con sus alas, pero el ahora criminal, ahora con una apariencia más insectoidal, se apartó volando. En respuesta, el murciélago simplemente comenzó a batir sus propias alas y se apoderó de los cielos, persiguiéndolo. Supongo que lo está haciendo bastante bien, dijo Ben al ver el murciélago volar. Bien. Ruby asintió, haciendo crujir los nudillos. No tan rápido, dijo una voz. Ben y Ruby se animaron. La voz era femenina, atractiva también. Sin embargo, la dueña de la voz no encajaba con la atmósfera. La fuente emergió de entre las sombras. Llevaba un casco metálico y guantes para ocultarse el rostro y las manos, con agujeros en el casco para los ojos y la boca. También vestía una túnica y pantalones medievales. ¿Te conocemos?, preguntó Ruby. Estoy bastante segura de que recordaríamos haber peleado con un basurero consciente. Espera, creo, Ben tarareó un poco antes de negar con la cabeza. No. Ni idea. ¿Nos ayudas un poco? La escuela. Te advertí de su llegada, dijo el cabeza de cubo. Los ojos de Ben se abrieron de par en par. Espera, ¿te refieres a Bancroft? Peleamos con una rubia tonta con un caldero, ¿no? ¿Tú? Preguntó Ruby. Ese era yo. Siseó el cabeza de cubo, molesto. ¿En serio? La rara de la secta. Eres tú. Madre mía. ¿Dónde te encontró el caballero? Preguntó Ben, genuinamente sorprendido de que estuviera allí. Ni siquiera era una de esas villanas constantes como Smith o Animo. Él y Ruby solo lucharon contra ella una vez. Michelle Morningstar ya no existe, anunció la chica, mientras sus manos se envolvían repentinamente en orbes oscuros de energía. Llámame Darkstar. Empezó a disparar rayos negros de energía desde sus manos. Ben y Ruby se apartaron. Ben activó rápidamente el Omnitrix y se desplazó hasta un alienígena al azar. Oh, por favor, que sea bueno, exclamó Ben. En cuanto pulsó el símbolo, un pelaje gris y negro le cubrió los brazos, antes de que su cuerpo se ensanchara, volviéndose más pesado. Sus dedos se transformaron en afiladas garras negras, y su rostro se volvió más parecido al de un perro. Ben parpadeó. ¿Blitzwolfer? ¡Guau! Hacía un tiempo que no lo veía. Ruby disparó algunos tiros al recién nombrado Darkstar, pero el cultista simplemente formó un escudo negro contra el cual las balas impactaron, creando pequeñas explosiones de fuego contra la energía de obsidiana. Los mismos trucos de siempre. ¡Qué decepción!, suspiró Estrella Oscura antes de que Ben se abriera de par en par y aullara. La onda sonora la impactó y la arrojó, atravesando una pared. Supongo que no te lo contó. Sonrió Ruby. Últimamente hemos tenido que lidiar con amenazas más grandes que tu pequeño culto. Estrella Oscura hizo una mueca tras su máscara. Él no lo hizo. Sí, puede que ahora mismo estés recibiendo un pisotón, dijo Ben mientras se abalanzaba sobre Michelle. 2 placas de metal cubrían sus manos y comenzó a lanzar algunos cortes devastadores recubiertos de metal.
Intentó bloquearlos con todas sus fuerzas, y el metal chispeó contra las esferas negras que rodeaban sus manos. Ruby corrió tras ella, pateando a Darkstar en la espalda, haciéndola tambalearse hacia adelante y bajando la guardia. Ben atacó con un uppercut a la máscara de la cultista, derribándola. Ruby, para colmo, disparó una bala de gravedad al pecho de Michelle, derribándola al suelo con un fuerte impacto. ¿Qué? Michelle jadeó con su máscara un poco rayada gracias a Ben. Te dije que probablemente esto fue un pisotón, dijo Ben. Ahora, quédate quieto mientras... El puño de Ben fue repentinamente sujetado por un montón de tentáculos, con manos sobre ellos. Ben jadeó, al verse atrapado de repente. Ben. Jadeó Ruby antes de que la agarraran de repente por la cintura. Parece que no son los únicos que olvidaste, dijo una voz áspera. Ben miró hacia atrás y vio una cara desconocida. Los viejos lacayos de Zombozo, murmuró Ben. Oh, Dios, él también está aquí. Preguntó Ruby, un poco nerviosa ante la idea de volver a encontrarse con Zombozo. No, el jefe todavía está en pedazos gracias a tu amigo, dijo Tumbskull, haciendo crujir los nudillos. Oh, no me digas que estás aquí para vengarlo. Gritó Ben. No se lo merece, joder. Claro que no. Queremos vengarnos de las palizas que nos diste. Zombozo puede pudrirse, por lo que nos importa. Siseó Friedwig. Vale, al menos eso tiene sentido. Pero, bueno, hemos estado lidiando con mucha más mierda de alto nivel últimamente. Seguro que sí, dijo Aliento Ácido. Pero no subestimes a los viejos, me da asco oír hablar de esta mierda de alto nivel, murmuró Darkstar. Me echaron de Bancroft y me obligaron a huir. Al menos estos idiotas me acogieron, ¿te acogieron los fenómenos del circo? Ruby arqueó una ceja. Que yo sepa, no encajas con la descripción de fenómeno del circo. ¿Olvidaste que me arrojaste encima un caldero entero de poción? Siseó Estrella Oscura. Ah, ¿sí? Pensé que te derretirías entonces. Oh, me alegra mucho oír eso. Darkstar se puso de pie, con una energía obsidiana que se desataba a medida que su ira crecía. Supongo que conseguiste lo que querías entonces. ¿Por qué crees que llevo esta máscara antiestética? Oh. Dijo Ben. Ruby, puede que hayamos deformado a una niña a los 10 años. Sí, ahora también me estoy dando cuenta. Ruby asintió. Lo siento. Lo siento. Gritó Darkstar. De todos modos, las fauces de Ben se abrieron de repente y soltó un aullido sónico. Los fenómenos del circo salieron volando por los aires ante el aullido, y Friedwig perdió el control de Ben en el proceso. Estrella Oscura estaba a punto de abalanzarse sobre Ben cuando un golpe de Ruby se dirigió hacia ella, obligándola a agacharse para esquivar el ataque de la guadaña. Estrella Oscura gruñó molesta y cambió de objetivo, lanzando un rayo de energía oscura hacia Ruby. Esperaba atrapar a la cazadora en el rayo, pero Ruby fue más rápida, dejando solo pétalos de rosa. Y menos mal que solo se atraparon pétalos. Ruby se volvió y vio que los pétalos atrapados se habían marchitado casi al instante y muerto antes siquiera de tocar el suelo. ¿Desde cuándo puedes hacer eso? Gritó Ruby. Algo que tuve que recoger mientras huía. Una solución temporal para ocultar las cicatrices que me hiciste. Susurró Michelle. ¿Qué me pasa con eso de hacerme enemigos con cicatrices que me definen? Primero Cinder, ahora tú, oh, cállate. Michelle desató de repente un torrente de energía oscura, algo que Ruby esquivó rápidamente. Menos mal. Pulgarcito se levantó en el momento menos oportuno, y Ruby se horrorizó ante lo que vio, aunque solo fuera por un instante. La piel de Pulgarcito empezó a arrugarse como una pasa, y su físico parecía desnutrido. Ruby abrió mucho las pupilas antes de fruncir el ceño. Bueno, primero tengo que eliminarla, cuidado con disparar esa mierda. Siseó Aliento Ácido, antes de volver a centrarse en Ben y soltar un chorro de vapor ácido por la boca. Ben aulló, y las ondas sonoras empujaron el vapor hacia el trío fenómeno del circo. Friedwig puso los ojos en blanco mientras agarraba al Pulgarcito seco y lo apartaba a rastras, asegurándose de que no se quemara. Al menos eso funcionó para una buena recarga, suspiró Darkstar, estará bien, probablemente. Ruby entrecerró los ojos. Es hora de ponerse manos a la obra, dijo antes de lanzarse hacia Darkstar. Saltó y les lanzó un tajo en el pecho. Darkstar intentó bloquearlo, pero la fuerza de Ruby era mucho mayor que la suya. Ruby aterrizó en el suelo y Darkstar frunció el ceño. Empezó a dispararle siniestros rayos de energía, que Ruby esquivó con facilidad. Su puntería era pésima, pero su sincronización fue perfecta.
De repente, Ruby sintió un aliento terriblemente cálido en la espalda. Saltó hacia atrás y vio aliento ácido respirando a escasos centímetros de ella. Menos mal que tenía su aura activa. Ruby giró su guadaña antes de insertar un poco de polvo de agua en su arma. «¿Vamos a limpiarte la boca?», dijo antes de estrellar su guadaña contra el suelo. Ruby empezó a lanzar chorros de agua de su blaster, con la potencia suficiente para dislocar una mandíbula. El fenómeno del circo se tambaleó hacia atrás tras esquivar varios, salvo uno de los más recientes. Otro se estrelló contra su hombro y otro le impactó en la cara, derribándolo de espaldas. Estrella Oscura aprovechó la oportunidad y sujetó la guadaña con una mano, mientras con la otra agarraba el brazo de Ruby. Ruby se soltó y liberó a Crescent Rose del suelo, arrancándola de las manos del ex líder de la secta y asestando un golpe, fallando por poco a su oponente. Ben, mientras tanto, esquivó algunos latigazos más de Fridwig antes de que uno le rodeara la boca. Arañó el látigo, intentando quitárselo de encima. Fido no puede ladrar si le ponemos un bozal, ¿verdad? Sonrió Fridwig antes de desatar otra serie de látigos, azotando a Ben sin parar. En el último látigo, Ben entrecerró los ojos y logró agarrar uno antes de que Fridwig lo retirara. Tiró de él con fuerza y acercó a Fridwig lo suficiente como para patearla en el estómago, haciéndola doblarse de dolor y soltándose del hocico del lobo alienígena. Ben sonrió antes de tirarla al suelo con un codazo en la espalda, haciéndola jadear en busca de aire al impactar. Deberíamos habernos quedado en las fiestas de cumpleaños. Ben rió entre dientes antes de saltar hacia Ruby. Ruby estaba esquivando varios rayos de energía de Darkstar y estaba empezando a cometer errores. Darkstar había captado sus patrones. Ben saltó detrás de Michelle y la golpeó en la nuca, haciendo que su casco saliera volando. Ella cayó al suelo. «Maldición», dijo Ruby, encogiéndose un poco. Eso fue brutal. Ben estaba a punto de decir algo, pero ambos se giraron y vieron a Michelle ponerse de pie. Chispas negras volaron alrededor de sus manos mientras Ben y Ruby observaban su verdadero rostro. «Oh, mierda», jadeó Ruby al ver las deformidades. La mejor manera de describirlo era como un zombi, con piel gris, pelo irregular y ojos pequeños y hundidos. De entre todas las personas, Siseo Darkstar, que me vieran sin el casco, tenían que ser ustedes dos. ¿Te hicimos eso? El caldero me causó algunos efectos secundarios, admitió Michelle mientras le devolvían el casco. Y la única manera de volver a la normalidad, es así. Los rayos negros de energía de Michelle repentinamente atacaron a sus compañeros caídos. Los estaba drenando hasta dejarlos secos, de la poca energía que les quedaba. Aliento ácido y Fridwig sufrieron los mismos efectos que Pulgarcito, adoptando una apariencia demacrada. Empezó a transformarse de nuevo a medida que la fuerza vital de su camarada la invadía. Su cabello con manchas se transformó rápidamente en abundantes mechones rubios, su tez recuperó su tono rubio anterior y sus ojos recuperaron la normalidad. Entonces, cambiaron un vampiro por otro, gruñó Ben. Si lo quieres ver así, suspiró Michelle después de terminar, habiéndose rejuvenecido por completo. Es bastante indigno, la forma en que tengo que festejar, dijo Michelle. Pero, al menos sé que puedo derrotarlos a ambos como lo imaginé. Con sus cáscaras sin vida ante mis pies, y mi verdadera belleza restaurada. Ben dejó caer el Omnitrix y se convirtió en Shockrock. ¿Quieres energía? Ven a buscarla. Bueno, si te ofreces, se burló Michelle antes de disparar 2 rayos de obsidiana al nuevo alienígena. Este ni siquiera se movió, dejando que Ruby saltara tras él para cubrirse. Los rayos se engancharon en Shockrock, fragmentándose en pequeños tentáculos que empezaron a drenar la energía de Ben como sanguijuelas. Michelle abrió los ojos de par en par al probar la primera gota de energía Fulmini. Comparada con el soso sabor de la gente normal, la energía de este alienígena era como un buen vino. Necesitaba hasta la última gota que pudiera obtener de él. La energía de Ben ni siquiera se desvaneció. No había señales de que se convertiría en un cascarón sin vida como los otros dos. ¿Qué demonios estás haciendo? Algo estúpido, pero si funciona, gruñó Ben. Sí, 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 gritó Michelle con una alegría inmensa ante esa energía. Con la orden más simple, más tentáculos se desprendieron y absorbieron cada vez más energía natural del alienígena. Por la cantidad que absorbía, las corrientes comenzaron a adquirir un color más azul relámpago como el de Shockrock. Incluso sus ojos brillaron con la energía. Se sentía invencible con todo ese poder. ¿De qué tonterías de alto nivel hablaban antes? Con el poder que estaba obteniendo, podría destruirlo de un golpe. Pero, entonces, algo se sintió raro.
La energía le llegaba cada vez más rápido, como si Ben se la diera voluntariamente. El centro de Ben comenzaba a llenar su cuerpo de energía. Era doloroso, increíblemente doloroso. Sentía como si la energía en su pecho le destrozara los pulmones. ¿Qué estás haciendo?, gritó Michelle. Sencillo. Te doy toda la energía que siempre has necesitado, dijo Ben, dando unos pasos al frente. ¿Qué? ¡No! Es demasiado, gritó Michelle, intentando cortar la conexión entre ella y Ben, pero por alguna razón, los rayos no cesaban. Su mirada se movía de un lado a otro presa del pánico, intentando pensar en algo, cualquier cosa que pudiera protegerla de esto. El brillo en sus ojos se hizo cada vez más intenso, seguido por el resto de su cuerpo, que brillaba con ese mismo azul relámpago. No, 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 ¡No! alto. Suéltame, suplicó Michelle, sintiendo que la energía seguía acumulándose en su pecho. Y estaba a punto de romperse. Solo unas gotas más del poder Fulmini Y. ¡Boom! Ruby y Ben salieron despedidos por la fuerza de la explosión. Ben volvió a su forma humana al estrellarse contra una pared. Ben se quedó allí unos segundos. No esperaba eso. ¿Qué esperabas? Siendo sincero, pensé que sería más bien una sobrecarga eléctrica. Como un cortocircuito en el generador, admitió Ben. Eras un Fulmini. No van a hacer solo una pequeña chispa. Ben observó que Michelle había explotado de su armadura, y no quedaban restos de ella. Sí, eso fue un poco exagerado, más o menos es quedarse corto. Ruby frunció el ceño. Aunque, esta vez sí que nos dio una buena pelea, dijo Ruby. Y. Agotó por completo a sus propios compañeros. Así que, no es totalmente inmerecido. Solo un poco, excesivo. Claro, vamos con eso. Vamos, Ruby ayudó a Ben a levantarse antes de que ambos corrieran de vuelta al almacén principal donde estaban los padres de Ben. Y con suerte, ese sería el último de los viejos villanos con los que tendrían que lidiar, sin contar a Smith y Fistrix si aún estaban conscientes allí. Bat se coló por los Soledad, evitando la acción. Aún no había contacto con Breach, pero necesitaba esperar. Si lo capturaban, bueno, ¿qué tenemos aquí?, gritó alguien. Bat sacó inmediatamente su revólver y apuntó hacia donde oyó la voz. Pensé que era el único bicho raro por aquí esta noche, pero parece que no. Animo salió de entre las sombras y miró a Bats. ¿No te pareces? Espera, no estás. Comenzó Bats. Doctor Animo, sí. Me alegra saber que mi reputación me precede. Me ahorra tiempo. ¿Y qué es esto? ¿Otro de sus enemigos que viene a hacer un trato? Bats siempre apuntaba a Animo con su revólver. Animo no se intimidaba. Sinceramente, le parecía que el arma tenía un diseño exagerado. ¿Quién había fabricado un revólver con tantas recámaras? Ni mucho menos, dijo Animo. Puede que sea un científico loco, pero no pongo en peligro a mi familia. Claro, puedo causar estragos, pero normalmente son estragos a ciegas. No sé cómo van a salir las cosas, dijo Animo, haciendo girar su casco. Pero todo esto estaba planeado, ¿no? Por supuesto que sí, dijo Bats, mientras retiraba el percutor del arma. Cuantas menos piezas haya en el tablero, mejor. ¿Y por qué un tablero de ajedrez involucraría campesinos?, preguntó Animo. Para ser sincero, el caballero está obsesionado con el chico Tennyson. No sé qué hizo, pero todo este plan tenía como objetivo hacerle daño. La única razón por la que acepté ayudarlo fue que servía para algo más que su fantasía de venganza, respondió Bats. ¿Eso es todo? ¿Una pequeña venganza? Por lo que resumieron Tennyson y Rose, nunca lo habían visto antes, dijo Animo. No me preguntes. Nunca se lo ha explicado del todo a nadie, la verdad. Dudo que ni siquiera ella lo sepa, admitió Bats. Pero desde mi perspectiva, fue más que eso. Tennyson ha sido un factor clave en el fracaso de varios planes. Por una razón u otra, se ha interpuesto. Si lo eliminan, es probable que las cosas avancen con más fluidez y rapidez. Con más razón todo esto es inútil. El casco de Animo empezó a iluminarse. Dime, ¿a quién tengo el placer de enfrentarme? Ahora, ¿por qué lo diría? Bat sonrió con sorna bajo la capucha y disparó. Brasas y humo se elevaban del cañón de su arma. Animo se apartó y miró el impacto. 19, murmuró Bats. Animo frunció el ceño mientras se activaba el casco. Qué bueno que estamos en el desierto. Hay un montón de criaturas interesantes. ¿Has visto la película Temblores?
Bats simplemente disparó de nuevo contra Animo, dejando tras de sí un rastro de chispas y relámpagos. De nuevo, Animo simplemente se apartó. ¿No somos de bromear?, dijo Animo. Bueno, da igual. Ya tienes su atención. El suelo tembló y una enorme criatura parecida a una serpiente de cascabel surgió del suelo. Ah, cierto. Mutaciones, dijo Babs mientras veía a la serpiente de cascabel levantarse del suelo. En su mayor parte, el cuerpo seguía siendo el de una serpiente, aunque las escamas eran más gruesas, como una armadura. Los ojos de la serpiente habían desaparecido y su mandíbula ahora podía partirse en dos por la parte inferior, mientras el veneno goteaba al suelo. Bats echó a correr, disparando a la criatura, contando cada vez los disparos que le quedaban. 17, 16, 15, murmuró para sí mismo. Las balas normales rebotaban en la piel de la criatura, chispeando como si fuera metal. Las balas de fuego tampoco servían de mucho. Los rayos y el hielo, sin embargo, hicieron que la criatura se estremeciera. Siseó y abrió aún más las fauces. Las dos puntas que formaban el frasco inferior se separaron al tiempo que brotaba un chorro de veneno. Bats rodó para apartarse justo a tiempo. Bats era más un médico robótico, pero sabía lo que sucedería si ese veneno lo tocaba. Necrosis y parálisis. Estaría indefenso si esta última se apoderaba de él, y si era la primera. Bueno, digamos que podría usar sus habilidades robóticas para fabricarse una prótesis. Bats tarareó. Las escamas de la serpiente eran duras, pero, ¿qué se podía decir del interior? Giró la recámara de su revólver a una bala normal, disparándole a la cabeza de la serpiente para llamar su atención. Esta siseó de nuevo y echó la cabeza hacia atrás, pero justo cuando la mandíbula se le partió, Bats volvió a disparar, enviando una bala de polvo de hielo a la garganta de la serpiente. La serpiente siseó con fuerza, antes de que cristales de hielo le atravesaran el cuerpo. La criatura gritó aún más mientras caía al suelo. Bats asintió mientras revisaba la munición de su rifle. Esto debería ser suficiente para lidiar con esta lamentable excusa de científico. El monólogo interior de Bats se vio interrumpido cuando un gancho de derecha lo derribó a la mandíbula. No creías que eras el único que sabía contar ahora, ¿verdad? Se burló Anime. Bats resopló y se frotó la mandíbula en el lugar donde recibió el puño. ¿Así que lo hacemos así?, preguntó Bats con desdén. El doctor entró corriendo, sujetando la pistola por el cañón y usándola como garrote improvisado. Le lanzó un puñetazo al estómago a Animo y luego un rápido uppercut. Animo casi perdió el equilibrio, pero logró recuperarse. Lanzó su propia serie de golpes, pero Bats logró esquivarlos, contraatacando con un golpe rápido cada vez que veía una oportunidad. Animo tosió. Au, vale. Te subestimé. Pero, tú también subestimaste algo sobre mí. ¿Y qué sería eso?, preguntó Bats con cierta petulancia en la voz. La criatura más numerosa de su verde tierra. Las hormigas. Gritó Animo. ¿Hormigas?, dijo Bats. Estás bromeando. No lo soy, sonrió Animo al oír que algo chirriaba detrás de él. Levantó la vista y, en un tejado, allí estaba. Una hormiga gigante y roja. Oh, maravilloso, dijo Babs con expresión inexpresiva, antes de girarse para lanzarle un último puñetazo a Animo. Animo bloqueó el ataque y devolvió un potente puñetazo. Babs logró bloquearlo con el otro brazo, pero estaba a punto de tener más problemas. Podía oír a más hormigas escabullirse a su alrededor. ¿Cuántas había mutado Animo? Muté lo suficiente como para invadir la zona, por si acaso. Todo bajo mi control. Sonrió Animo mientras se abalanzaban sobre Babs. Bats forcejeó bajo el enjambre, disparando a las hormigas a la menor oportunidad. Ahora bien, las hormigas mismas no eran robustas. Cada disparo de Bat era preciso, derribando a los insectos gigantes fácilmente, ya sea quemándolos, congelándolos, electrocutándolos o simplemente destrozándoles el cuerpo con balas normales. Sin embargo, en su pánico, Bats no contaba. El arma hizo un clic repentino después de que otra hormiga cayera al suelo tras recibir un balazo entre los ojos. ¿Cuántos te quedan?, bromeó Animo. 2. 1. 0. Me pareces un hombre de ciencia, pero, puede que seas doctor en tecnología, pero no en biología. Dices saberlo todo sobre esos niños, ¿verdad? ¿Acaso solo estás recitando sus puntos débiles una y otra vez? ¿Cosas que pueden arreglar fácilmente? Patético. A un verdadero villano le importa un comino. Vivimos para sembrar el caos. Suenas como un tirio, resopló Bats mientras intentaba golpear a una de las hormigas que se le acercaban demasiado. Pero te equivocas.
Un verdadero villano no siembra el caos sin rumbo. Un verdadero villano tiene un objetivo, una motivación. Pareces conformarte con ser una molestia, pero yo no estaré satisfecho hasta que derrote a ese belicista medio metal y al gordo imbécil al que llama científico. Animo parpadeó mientras miraba su blog de notas. A ver, ¿se mencionó eso en alguna parte de las notas? ¿Estás revisando notas? Ahora. Gritó Bats mientras otra hormiga intentaba agarrarle el brazo con las mandíbulas. La apartó y le dio un puñetazo al insecto mutante en la cabeza. Oye, me he perdido en un círculo que desconocía, dijo Animo. Esta historia es 10 veces más compleja de lo que debería ser. Mientras revisaba las notas, Animo no encontró nada. Ninguna mención de alguien con un revólver como este ni de algún rencor contra quienes supuso eran antiguos colegas. Aunque un belicista semimetálico, eso era digno de recordar. No hay ningún aspirante a asesino del zodíaco en las notas. ¿Quién eres tú exactamente? Gritó Animo. No pretendo ser el asesino del zodíaco. Este fue el mejor disfraz que pude conseguir. Bats golpeó a otra hormiga. Y tú elegiste esa máscara. ¿Quieres permanecer en el anonimato? Dijo Animo. Eso debe significar que eres una pieza clave en la trama de Salem. ¿Acaso eres un multimillonario que teme mostrar su cara? No soy multimillonario, resopló Bats. Solo alguien que busca crédito. Ah, no reciben el crédito que merecen. Es algo con lo que me identifico, Animo se rió entre dientes. Que no le den el crédito que merece es quedarse corto, dijo Bats. Estaba cansado. No importaba cuántas hormigas hubiera matado antes, o ahuyentado a puñetazos, cada vez había más que llenaban las filas vacías. Por ahora, has terminado, dijo Animo. Estoy realizando un arresto ciudadano. Animo avanzó mientras un portal se abría bajo los pies de Bats. Ah, ¿ahora apareces? Resopló Bats mientras empezaba a hundirse en el portal. ¿Qué te ha retenido? El portal simplemente se lo tragó, junto con unas cuantas hormigas. Animo se quedó mirando el agujero, perdido y confundido. La próxima vez que las vea, dijo Animo. Debería mencionar esto. Las hormigas se dispersaron, y Animo se quedó solo. Ahora, volvamos a la misión. Animo salió disparado. Ben y Ruby irrumpieron por la puerta, listos para patear más traseros, pero en su lugar encontraron a Carl y Sandra, que estaban siendo desatados por Animo. ¿Qué te pasó? Preguntó Animo con descaro. Solo algunos amigos más que el caballero logró encontrar, dijo Ben antes de apresurarse a ayudar a Animo a desatarlos a los dos. Es, sinceramente, un poco espeluznante cuántos conocía, admitió Ruby. De hecho, nos olvidamos de uno de ellos hasta hoy, es como si hubiera estado ahí. Ben se estremeció mientras comenzaba a soltar las cuerdas. ¿Están bien? Me molesta más que este caballero nos haya arruinado la cena, suspiró Sandra. Bueno, tienes tus prioridades claras, dijo Animo. Ruby suspiró aliviada al oír eso, con una pequeña sonrisa formándose. Parecía que estarían bien. Aún tenía su arma lista, por si alguno de los villanos intentaba un último golpe a Ben. Y si era Smith quien lo intentaba, bueno, iba a compensarlo por haberlo dejado escapar la primera vez. Me sorprende que hayas conseguido que uno de tus villanos te ayudara con todo esto, dijo Carl, mirando a Animo. ¿Por qué ayudarías? Razones complicadas que no entenderías. Gritó Animo. Eso, y que estoy involucrado en la trama. Sí, puede que le hayamos contado en el camino lo que estaba pasando, admitió Ben mientras cortaba la última cuerda para liberar a su padre y Animo terminaba de desatar a Sandra. No tengo idea de qué diablos está pasando, pero no quiero involucrar a la familia, dijo Animo. La primera vez que te conocimos, te comportaste de manera mezquina por no haber conseguido un trofeo, señaló Ben. Sí, pero nadie secuestró a tus padres en aquel entonces, ¿verdad? Replicó Animo. El ojo de Ben se crispó. Eso ni siquiera tiene sentido. ¿Eso le parece bien? Sonrió Ruby. Oh, sí, muy gracioso, Animo puso los ojos en blanco. Bueno, a menos que prefieras quedarte en la base abandonada, sí, dijo Ben, volviendo a esposar a Animo. Vamos. Volvamos a Bellwood. En realidad, antes de que me metas en una celda, me gustaría comprobar algo, dijo Animo. ¿Y qué sería eso? Preguntó Ruby. Llámalo corazonada, pero si aquí es donde el caballero decidió instalarse, entonces quizá haya traído algo. Algo que nos sirva, terminó Ben. Exactamente, respondió Animo mientras se dirigía a la parte trasera del almacén. Ruby lo siguió, permitiendo que Ben se quedara con sus padres. Ella podría encargarse de Animo si intentaba huir.
El científico loco esperaba que este establecimiento tuviera una oficina a un lado que el caballero pudiera usar como punto de encuentro. Ahora, veamos si estoy en lo cierto, murmuró Animo para sí mismo. Animo finalmente encontró algo. Una sala de computadoras, pero parecía que la habían limpiado. Era el lugar más bonito de toda la base. Parece que prefieren trabajar en mejores circunstancias, tarareó Animo. Espera un momento, dijo Ruby, acercándose a una de las computadoras. Uno de los monitores tenía un logotipo familiar, un personal frente a un engranaje, rodeado por un círculo estilizado. ¿Qué? ¿Qué es? Dijo Animo, acercándose. Se fijó en el logo. ¿Te suena? Es la cresta de Atlas. ¿El lugar? ¿La ciudad? Preguntó Animo. ¿Hay alguna conexión aquí? Quizás sea robado. Quizás solo sea el caballero intentando despistarnos, pero, considerando lo que dijiste sobre un científico deshonrado, ¿crees que la bruja con la que estás luchando tiene a alguien de Atlas trabajando con ella? Diablos, quizá el propio caballero tenga algo que ver ahí, no lo sé. Entonces, quizás me topé con una gran conspiración por accidente. Preguntó Animo. Parece probable, sí. Guau. La escapada no salió como Ben y Ruby habían planeado, pero la culpa recayó sobre el Caballero Eterno. Pero, por suerte para ambos, sus planes no arruinaron todo su tiempo en Bellwar. Tras el intento de secuestro, todos intentaron que la escapada fuera algo más normal. Tras una cena familiar como Dios manda, Ben y Ruby fueron al cine juntos, e incluso hicieron una excursión a Undertown. Pero, por supuesto, esa pausa tenía que llegar a su fin. El dúo estaba preparando sus maletas el día antes de partir. Ironuod había enviado un mensaje con antelación diciendo que una aeronave vendría a recogerlos alrededor de las 10 del día siguiente. Ben suspiró mientras empacaba sus maletas en la lanzadera alrededor de las 8 de la mañana de un lunes nublado. Esperaba un fin de semana más tranquilo, uno que no terminara con sus padres casi muertos, pero, bueno. Ruby también estaba subiendo sus maletas a la lanzadera. Empacar fue lo fácil, la verdad. Lo difícil fue lo que vino después. Carl y Sandra estaban justo detrás de ellos, listos para despedirlos. Bueno, dijo Carl con un suspiro prolongado. Supongo que esto es una despedida por un largo tiempo más. Sí, dijo Ben, frotándose la nuca. Sé que me extrañan muchísimo, pero, les prometo que, en cuanto destruyamos Salem, volveré aquí un tiempo. Quizás vaya a la universidad, aún no lo sé. Ruby volverá contigo, supongo. Preguntó Sandra con una sonrisa. ¿Cómo? Preguntó Ben, aunque sabía la respuesta. No solo para dividir el alquiler, se rió Sandra. Quizás. Aunque también hablamos de un bonito lugar en el campo. Ruby sonrió con suficiencia. Eso es algo que ya veremos, dijo Ben. Ahora mismo no tenemos el dinero para ello, bueno, sí, pero nunca está de más decirlo. Quiero decir, es justo, supongo, admitió Ben. Sandra sonrió un poco más antes de abrazar a Ben con cariño. Carl se unió al abrazo. Ruby se apartó torpemente, observando el abrazo. Quizás debería haber pasado el fin de semana con Taeyan. Sentía una ligera punzada de culpa al saber que estaba solo en casa. Carl levantó la vista, y le indicó a Ruby que entrara y se uniera a ellos. Ruby estaba encantada de unirse. Ironuod asimilaba todo esto lo mejor que podía. El Caballero Eterno. Desde Beacon, era el único aliado de Salem que había estado algo ausente. No había noticias suyas, hasta ahora. Lo que lo empeoraba todo era la evidencia que ahora tenía sobre su escritorio. Pietro ya había hablado del tema con él antes, sabiendo ambos lo grave que sería, tanto para la seguridad del reino como para las relaciones exteriores. ¿Y ahora? Esa teoría estaba prácticamente confirmada, con una laptop de fabricación atlesiana como el último clavo en el ataúd. Ben y Ruby le contaban todo lo sucedido y, mientras escuchaba, su atención se había vuelto prácticamente un túnel, centrada en la lanza y el emblema dentado estampados en el metal blanco. El símbolo de su nación. Una nación por la que se sacrificó. Ahora lo estaban usando en su contra, recuperamos esto de los Soledad. No sabemos exactamente quién lo usó, pero por lo que dijo el doctor Animo, llevaba una máscara que le ocultaba el rostro, dijo Ben. Pero era un hombre. Y también flacucho. Salem tiene un hacker. Debe ser así como pudo secuestrar a esos caballeros hace mucho tiempo, planteó Ruby. Y además es bueno, no quería creerlo. Siempre fue una posibilidad, pero sería el peor de los casos, suspiró Ironuod, llevándose la mano a la cara. Honestamente, esto era peor de lo que jamás hubiera imaginado.
Dados los contactos, probablemente sea atlesiano. ¿Alguna idea? ¿No se te habría ocurrido, quizá enfadar a un técnico o algo así, verdad? Bromeó Ben. Ironuo lo fulminó con la mirada. Ben se encogió un poco. No sé quién podría ser, pero hay varios candidatos. Ninguno es bueno. Dime, ¿conoces el término sombrero blanco, verdad? Preguntó Ironuo, levantándose de su asiento. Su voz era fría y seria mientras caminaba hacia el centro de su oficina y activaba la mesa de información holográfica oculta bajo el suelo. Sí. Una persona que piratea una red informática para probar o evaluar sus sistemas de seguridad, dijo Ruby. Creo que Lev era uno de ellos. ¿Crees que nuestro hombre era uno de ellos? Podrían serlo. Solo hay un problema. Atlas usa una división de esos hackers como una especie de unidad de élite de ciberseguridad y recopilación de inteligencia, supervisada por la doctora Weller. El general activó la mesa y abrió una pantalla, presionando algunos botones hasta que apareció la lista completa de personal. Mostraba al menos 30 hackers en esta división, y una de ellas les resultaba familiar a ambos por su cabello rubio y su pequeño robot mascota. Cualquiera de estas personas no solo sabría cómo hackear nuestros sistemas y usar nuestras armas contra nosotros, ocultar sus huellas y hacer que parezca que alguien de vacuo se abrió paso, sino que también sabría todo lo que guardamos en secreto. Ironuot se refería abiertamente a estrategias militares, personal, mentalmente, esperaba que este traidor no encontrara esos archivos. Sí, con todos los archivos que probablemente tengas, sería peligroso que se filtrara algo. Nos pondría en una situación de gran desventaja. Ruby frunció el ceño. O que usaran armas contra nosotros, recomiendo reforzarlo o simplemente sacar los archivos del mundo digital y pasarlos al físico. Es más difícil conseguirlos así, sugirió Ben. Refuérzalo, o usaremos esto a nuestro favor, empezó Ironuo, apartándose de la pantalla. Puede que no sepan que me lo has contado o que ni siquiera sepan que encontraste su equipo, puedo contactar con Weller. Que vuelva a revisar a los sombreros blancos y vea si pasamos algo por alto la primera vez. Si acertamos, podemos revertir la situación. Salem quería información sobre nosotros, y si encontramos a esa hacker, la conseguiremos. Me parece buena idea, dijo Ben. Nos deshacemos del parásito. Y con suerte, llegaremos al fondo de todo esto, tarareó Ironuo.